Bueno, como les comentaba también, ya tuvimos una primera entrevista a las 10:30. Ahora tenemos otra entrevista de FENACEN. Tenemos en línea, le vamos a dar las gracias a Carolina Naranjo Reyes, enfermera especialista en diabetes de la Unidad de Diabetes Infantil del Hospital Sotero del Río en Santiago. Así que la vamos a saludar y le vamos a dar las gracias por recibir nuestro llamado. ¿Cómo está, Carolina? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Carolina, algo pasa, algo pasa. Ahora, Carolina, ¿me escucha bien? ¿Sí? ¿Escucho bien? Ya, muy bien, ella me escucha muy bien. Bueno, Carolina, gracias nuevamente por recibir nuestro llamado, ¿ya? Así que muchas gracias. Bueno, esta semana se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de hacer conciencia sobre una enfermedad que hoy afecta a más de 540 millones de personas adultas en todo el mundo. Según el último Atlas de la Diabetes 2025 de la Federación Internacional de Diabetes, eh, una de cada 9 personas entre 20 y 79 años vive con diabetes en el mundo. Y lo preocupante, más de 4 de cada 10 no saben que la padecen. ¿Ya? Así que en Chile la diabetes se ha convertido prácticamente en un desafío de salud cada vez más grande. Hace 20 años, apenas 130.000 adultos vivían en esta condición en el 2011. La cifra ya bordeaba el 1.200.000 personas. Este año se estima que casi 2 millones de chilenos viven con diabetes. Y atención, si la tendencia continúa para el año 2050, mirando muy a futuro, podrían ser más de 2.400.000 personas afectadas por diabetes en nuestro país. Bueno, aún así, no es inevitable con prevención temprana, educación en salud, cambios simples en el día a día, es posible evitar o retrasar su aparición y mejorar mucho la calidad de vida de quienes ya la tienen. Ahora, cuéntenos, Carolina, partamos por lo básico. ¿Qué es la diabetes y por qué se produce? Bueno, la diabetes, ¿se escucha bien primero para confirmar? Sí, sí, lo escuchamos muy bien. Ya, súper. Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica, como ahí bien se mencionaba, que se caracteriza por un aumento de la glucosa en la sangre, algo que llamamos o con el personal de salud siempre lo mencionamos como hiperglicemia. Y esto tiene múltiples factores, o sea, múltiples causas, ¿ya? Y de ahí viene también la clasificación de la diabetes, ¿ya? Pero tiene que ver principalmente con una falla en una hormona que se llama insulina, ¿ya? Eh, y desde esa hormona, desde esa falla, dependiendo de cuál es la falla, es cómo clasificamos el tipo de diabetes. Muchos conocen la diabetes tipo 2, que es como la que da habitualmente en la edad adulta, y esa tiene que ver con la falla de la insulina, pero no en la producción, sino que en la calidad de la insulina que se está produciendo. Entonces terminamos con usuarios que tienen producción de insulina, pero es deficiente y a lo largo del tiempo esa producción va cayendo. ¿Ya? Y a eso le llamamos diabetes tipo 2. Pero también existe, y yo trabajo mucho con niños que tienen diabetes y que debutan desde muy pequeñitos o adolescentes, y esos niños tienen una falla a nivel pancreático, pero de origen autoinmune, ¿ya? Y ahí ya se afecta definitivamente la producción de insulina. Por eso son usuarios que desde el inicio del tratamiento parten y para siempre mantienen la insulina. ¿Ya? También existen la diabetes a nivel gestacional, que también es conocida sobre todo en las mujeres, obviamente, y esta diabetes es cualquier tipo de diabetes que da en la etapa gestacional, ¿ya? Y generalmente, no es una regla, pero suele pasar que las mujeres que han padecido diabetes gestacional durante el embarazo, con la evolución del tiempo terminan con debut de diabetes tipo 2, que era la que mencionaba en un inicio. Ya. Y algo no tan conocido, también existe una clasificación internacional que considera todas las diabetes provocadas por otras cosas, por enfermedades como la fibrosis quística o también por tratamientos farmacológicos o otras diabetes que
en el mundo no son tan conocidas, pero para quienes trabajamos en diabetes sí son frecuentes, que son las diabetes monogénicas, que es un grupo mucho más chiquitito de la prevalencia grande, que es la diabetes 2 y en segundo lugar la diabetes 1. Perfecto. Ahora, cuéntanos, Carolina, Chile está entre los países con más casos de diabetes en la región. ¿Qué factores están detrás de este aumento y qué podemos hacer como familias para prevenirlo? Sí, o sea, tristemente estamos dentro de los países en Latinoamérica que más obesidad tenemos. Entonces, eso es un factor muy grande. Desde ahí se desprenden un poco estos factores que redundan en modificables y no modificables. Vamos un poco hablando de lo que podemos modificar, tiene que ver con los hábitos principalmente. Hábitos que nos generan sobrepeso o obesidad. Y principalmente ahí podríamos marcar dos, que sería la alimentación poco saludable, digamos, y el sedentarismo. O sea, usuarios que suelen comer poco saludable, se mueven poco, lo más probable es que terminen en un sobrepeso o posterior obesidad, y eso genera mucha resistencia a la insulina, que es lo que finalmente termina o deriva en una diabetes tipo 2. Esos son hábitos que son modificables. El estrés, el sueño, hábitos que en el fondo, la hidratación, o sea, hay varias cosas que nosotros podríamos mencionar y que se pueden hacer cosas, se pueden hacer cambios, pero hay otras cosas que en realidad no podemos modificar, que es la carga genética. O sea, si yo tengo padres, mi padre o mi madre que tiene diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, tengo mayor riesgo de generar la enfermedad en el futuro. Y la edad avanzada, o sea, tampoco eso lo podemos modificar. O sea, si estoy bajo ese grupo, que tengo buenos hábitos, pero tengo ese grupo, tampoco es que no lo pueda tener. O sea, tengo que estar mirando, porque si hay una carga genética y estoy avanzando en edad, sí puede haber eventualmente un debut de diabetes. Perfecto. Ahora, muchos casos se descubren tarde, ¿ah? ¿Cuáles son los síntomas o señales visibles y no tan visibles a los que debemos estar atentos? Eh, la verdad es que los más característicos a mí me lo enseñaron en la universidad, y ya llevando casi 10 años trabajando en diabetes he visto que es real, es así. O sea, son estas conocidas 4P que hablan de cuatro manifestaciones muy visibles y muy comunes en diabetes, que son polidipsia, que es que al usuario le da mucha sed, mucha ganas de tomar agua, de beber líquido, ¿ya? Y sed que es exagerada, no es una sed como que cuando corrí o caminé me dio sed o salí al sol, sino que es algo mayor a lo habitual. También la segunda P, podríamos decirle así, es la poliuria, o sea, muchas ganas de orinar. Aumenta la frecuencia con la que vamos al baño, y eso no necesariamente asociado a que bebí o no más líquido, ¿ya? En el fondo ahí el cuerpo lo que está tratando es de compensar, de filtrar todo este azúcar que tenemos en la sangre, y nos lleva a ir al baño con mucha más frecuencia, ¿ya? La polifagia, que es aumento del hambre, o sea, me da más sensación de querer comer, sobre todo inclinado a comer carbohidratos, como que supieras un poco, ¿ya? Y la pérdida de peso, que no necesariamente está asociada a que estoy haciendo un tratamiento para perder peso, sino que simplemente empiezo a perder peso y bruscamente. O sea, yo he visto niños que en un periodo de evolución de un mes, 2 meses, debutan con una pérdida de peso de 10 kilos. O sea, es una cosa que incluso las mamás se dan cuenta y lo llevan al médico porque me está bajando de peso, y eso es como por ahí parte, ¿ya? Y ese es muy característico, sobre todo en los más pequeñitos. Eso yo diría que se dan sí o sí en sumatoria los cuatro, algunos, pero la mayoría de esos en un debut de diabetes, tanto diabetes 1 como diabetes 2, pero siempre están. Igual pueden haber casos en donde refieren, no sé, pues, debilidad en el cuerpo, se sienten más fatigados, visión borrosa, pero eso es poco frecuente, no es tan visible y puede ser asociado a otras cosas. Por supuesto que la hiperglicemia me puede generar esos síntomas, entonces pueden estar, pero no es tan característico como las 4P que mencionaba anteriormente. Ya, muy bien. Ahora, cuando una persona ya vive con diabetes, ¿qué hábitos o cuidados pueden marcar la diferencia en su salud y bienestar diario? Eh, Principalmente, yo creo que son cuatro cosas o pilares fundamentales que tienen que ver con
la adherencia de tratamiento. Si ya tengo el diagnóstico de diabetes, entiendo que entonces estoy bajo un equipo profesional o un médico tratante de cabecera que me dijo qué fármaco o qué estrategia hacer. O sea, primero adherir a las indicaciones del profesional, ¿ya? Porque muchas veces los pacientes dicen, yo no como azúcar, pero no me tomo el fármaco, o no como azúcar, pero no me pongo la insulina. Entonces, lo principal obviamente es el tratamiento farmacológico, que no es mayor ni menos ni más importante que las otras cosas. O sea, tengo que hacerlo, sí, pero también tengo que equilibrarlo con una dieta saludable. O sea, comer muchas verduras, con las frutas, idealmente entender qué tipo de comidas y en qué momentos, porque también suele pasar que está este mito de, tengo diabetes, tengo que comer varias veces en el día, ¿ya? Y eso es un error y de hecho que lleva a que muchos pacientes se descompensen. Depende del tratamiento que estoy llevando, es qué tipo de alimentación debo llevar también. Entonces, por eso es importante el apoyo profesional. Y obviamente esto dirigido y orientado a una alimentación saludable. Entonces, estamos hablando de verduras, proteínas, carbohidratos en justa medida, legumbres, consumir pescados, etcétera. O sea, como que lo más orientado, si lo pudiéramos poner en palabras simples, es como lo más casero posible, dejar de lado estos ultraprocesados y por supuesto que dejar de lado la chatarra. O sea, somos muy, en Chile tenemos mucho, casi que en cada cuadra tenemos un local donde venden comida rápida. Entonces, ¿qué es lo más rápido? Irme a eso. Entonces, eso lamentablemente genera la grasa de eso, porque no solamente es el azúcar, sino que la grasa de eso genera mucha insulinoresistencia, me va a hacer subir de peso y eso va a llevar a lo mismo. Es una cadena que suma y sigue, ¿ya? El ejercicio, muchas veces no lo pautamos así como tan directamente en un tratamiento de diabetes, pero sí es algo como que damos por hecho que el paciente sabe lo que tiene que hacer, pero muchas veces les tenemos que decir, ¿sabes qué? Quizás deberías caminar entre 7.000 y 10.000 pasos día, que hacer ejercicio, no sé, 30 minutos al día por 5 días, o quizás, si puedes más, 1 hora 3 veces a la semana. Obviamente ir incrementando de la nada a aumentar, pero tenemos que fomentar la actividad física. Que ojalá los pacientes ocupen las escaleras, que si me queda una cuadra, camino esa cuadra. Eso todo va a ayudar a que gastemos glucosa, que gastemos ese azúcar que quizás tenemos en exceso, y va a ayudar a que el páncreas no se sature y no terminemos en el fondo en un tratamiento un poco mayor, ¿ya? Claro, correcto. Bueno, y para cerrar, Carolina, ¿qué mensaje le gustaría dejar hoy a nuestros auditores que están en la sintonía de las 30 comunas de la región del Maule? ¿Cómo construir una vida más saludable y acompañar a quienes viven con esta diabetes? O sea, primero, entender que cuando tenemos diabetes no es el fin del mundo, la diabetes no define a la persona, pero sí las acciones y las decisiones que yo voy a tomar en torno a la diabetes sí van a definir el curso de la progresión de esa enfermedad. Entonces, importante tener claro que no es como como muchas veces dicen tengo diabetes y es como lo peor del mundo, y es como, ok, tienes una condición, pero puedes seguir haciendo tu vida, ¿ya? Pero adaptando no la diabetes, o sea, no tu vida a la diabetes, sino que al revés, al contrario, que los hábitos que nosotros tenemos, que si están mal, los vayamos reformando, pero lo importante es que podamos dar el curso de una vida más saludable, ¿ya? Esa es la clave en el fondo para el manejo de la diabetes. Muchas veces se deja de lado esto de la vida saludable porque esto es para otras personas más fitness y yo no lo hago, pero pequeños cambios pueden construir un mejor control metabólico, como los que mencionaba recién, el ejercicio, la alimentación, etc. Perfecto. Muy bien, Carolina, muchas gracias por recibir nuestro llamado y por supuesto agradecerle estos buenos consejos que nos acaba de dar vía stream. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bien, ahí estaba entonces Carolina Naranjo Reyes, enfermera especialista en diabetes de la Unidad de Diabetes Infantil del Hospital Sotero del Río en Santiago.
Así que le agradecemos por esta enfermedad que prácticamente en Chile la diabetes se ha convertido en un desafío de salud cada vez más grande, ¿eh? Hace 20 años ya apenas 130.000 adultos vivían con esta condición. Y en el 2011 la cifra bordeaba el 1.200.000 personas.